¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana, una mañana muy fresca de día jueves. Hemos tenido persistentes lluvias en varias zonas del territorio nacional, lo cual pues nos ha dejado un clima bastante fresco y como siempre, ya con el olor a casi fin de año, ¿verdad? Hoy culminamos ya el mes de octubre, entramos a noviembre. Aquí estamos como siempre, todo el equipo de Diálogo 21, el equipo de Telenoticias Megavisión y todo el esfuerzo de camarógrafos, editores, productores, en fin, dispuestos a continuar ofertándoles a ustedes la mejor programación televisiva. Así es que bienvenidos, gracias una vez más. Vamos de inmediato al análisis de temas importantes. Vamos a poner en perspectiva el tema de la agricultura, que ha venido siendo en los últimos años motivo de mucha preocupación por muchos sectores en nuestro país, y particularmente cuando se trata de examinar el precio de los productos que como familia consumimos precisamente en nuestras casas. Ese es un tema muy importante que lo vamos a ver desde la perspectiva y también del esfuerzo del gobierno para montar el sistema de agromercados, así como también ya la implementación del primer sistema de mercado de abasto, como ya lo hemos conocido a nivel de noticias. Este y otros temas vamos a tener en esta primera parte del programa. Yo le invito a usted a que nos acompañe. La agricultura en El Salvador se caracteriza por ser una fuente vital de empleo y sustento para muchas familias. Sin embargo, factores como el cambio climático, la falta de acceso a financiamiento y la falta de relevo generacional han limitado su desarrollo. ¿Quién sigue? En respuesta a esta situación, el gobierno ha impulsado iniciativas como la creación de agromercados que funcionan como puntos de venta directo entre productores y consumidores. Los agromercados han permitido a los agricultores vender sus productos frescos sin intermediarios, lo que no solo mejora sus ingresos, sino que también reduce los precios para los consumidores. La reciente apertura de la central de abastos es un paso importante en esta estrategia, facilitando el acopio y distribución de productos agrícolas a gran escala, lo que promete optimizar la cadena de suministro. Para algunos analistas, estas iniciativas no solo benefician a los productores, sino que también contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria en el país. Para evaluar el impacto de estas políticas públicas, no se pierda la entrevista de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por esa importante información, lo cual nos sirve como insumo pertinente para el desarrollo de la conversación que vamos a tener esta mañana con el presidente de la Gremial Campo, Luis Herminio. Gracias por acompañarnos, Luis, bienvenido. Gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un saludo a los amigos televidentes, un saludo a los sindicalistas hoy en su día por celebrar. Bueno, vamos precisamente a poner en perspectiva esta realidad que vive el país desde la óptica de ustedes en cuanto al estado actual de la agricultura en El Salvador. Pero voy a tomar como punto de referencia también el inicio de las operaciones de este centro de abasto, el primero que había anunciado el gobierno. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con relación a este tema en particular? Fíjate que la iniciativa es bastante buena. El problema que tenemos y seguimos teniendo de años y de los diferentes gobiernos es que no promueven la agricultura nacional. Al no promover la agricultura nacional, estas iniciativas se vienen convirtiendo en herramientas para los importadores, o sea que al final quienes aprovechan esta infraestructura son importadores y no los productores. El problema es que, de ser así, los productores se desmotivan y ya no realizan siembras como se realizaban en los años anteriores, a tal punto que este año los vamos a convertir en el ciclo agrícola con la producción más baja de los últimos 8 años. Entonces, yo considero, y nosotros desde campo consideramos,
que lo mejor, o para hacer las cosas bien, primero promover la producción nacional y después promover los centros de abastos y promover los agromercados. Solo así podemos garantizar estas políticas que hace el gobierno bastante bien para el sector productivo. Ok, es interesante y quisiera un poco delimitar esa posición primaria con relación al tema del centro de abasto. Pero el centro de abasto abre ese abanico, ¿sí?, para que cualquier productor llegue a ofertar, entendería yo, sus productos. Sí, pero sería... ¿Cuál es la limitante que tienen? La limitante es que no es excluyente. Por ejemplo, a nosotros como campo nos los han llamado a participar en los agromercados, nos los han llamado a participar en los centros de abasto, nos los han llamado a participar incluso en la misma diseño de la operación del centro de abasto. Entonces, al final, te dicen las cosas o te hacen las cosas sin incluirte, sino que participas en este instrumento o no hay otro instrumento. O sea, ese es el problema, que la falta de coordinación con las organizaciones. Y creo que se le facilitaría más al gobierno o al Ministerio de Agricultura coordinar con las organizaciones, porque las organizaciones tienen más tiempo de estar trabajando con el sector productivo, son más permanentes que la misma institución, que el mismo ministro. ¿Por qué? Porque al no tener una política nacional agropecuaria, entonces el ministerio se maneja al criterio del ministro del turno. Ahorita, por ejemplo, tenemos más de un año, casi 2 años, de no reunirlos con ninguna gente del despacho del Ministerio de Agricultura, y ni siquiera con la gente ni con el director del CENTA, ni con ninguna de las instituciones que se supone deberían estar coordinando con las organizaciones. Ok, ¿qué métodos o qué aspectos facilitadores, más allá de lo que se comenta, podrían ustedes dar en ese aporte de, digamos, el montaje precisamente de una infraestructura de esa envergadura? Porque estas instalaciones, de acuerdo a lo que podemos apreciar y los informes noticiosos, reúne condiciones que, por cierto, eran las que estaban antes destinadas para el CITRAN. Digamos, condiciones favorables para poder ofertarle a la población los productos, obviamente bienvenidos, si estos serían 100% nacionales, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, nosotros estamos planteando que, por ejemplo, cómo van a hacer o cómo van a coordinar que los productores lleguen ahí. Van a llegar los 420,000 productores a entregar la cosecha, o van a tener centros de acopio en los diferentes distritos, o van a tener centros de acopio en cada uno de los cantones o caseríos. Ahí está lo que nosotros planteamos, que se debería coordinar con las organizaciones por la experiencia que tenemos. Por ejemplo, nosotros teníamos una experiencia trabajamos casi 12 años en un convenio de comercialización con la industria. Por cada quintal que la industria los compraba a nosotros, le daban 4 libres de arancel, pero con las medidas de que el gobierno implementó el 0% de arancel, con eso se acabó el convenio. O sea, porque ya no hay incentivo para la industria que compre productos nacionales. Entonces, desde ahí es que nosotros vemos la situación. Ahora, esto sería como una especie de la antesala de otras que vienen, entiendo, porque no solo uno se ha anunciado. Sí, definitivamente. O sea, han dicho que van a poner varios a nivel nacional, y por eso es que nosotros decimos hay que coordinar con las organizaciones para el mejor funcionamiento y para la mejor situación de ir llevando el producto. ¿Y qué productos son los que están ahorita entonces ahí ofertándose? Ahorita nosotros hemos dicho y venimos diciendo que los productores nacionales no tienen capacidad para dar los precios que ellos están mencionando. Por ejemplo, acaba de circular que las nuevas listas de los agromercados, ningún productor nacional
va a tener la capacidad, sin subsidio del gobierno, para dar 35 tomates por $1, que es el precio, los precios nuevos, 35 tomates pequeños por $1, 25 medianos y 20 grandes por $1. Ningún productor... Un productor local... nacional no puede dar ese precio. ¿Por qué se están dando ese precio entonces? Supongo yo que el gobierno debe estar subsidiando eso a la gente que le está comprando. Eso es lo que nosotros suponemos. O sea que prácticamente nosotros hemos dicho, los productores nacionales están dispuestos a trabajar. Hemos hablado de subsidio, pero subsidio directo al productor. ¿No será ese el motivo por el cual no se les ha invitado? Porque bien reconoce usted que los precios que se están ofertando ahí en ese lugar no son competitivos para ustedes, pero con los otros sí. ¿Con los otros quiénes? O sea, ese es el problema, que quiénes son los productores que están. Te vas a cualquier municipio o cantón y les preguntas, ¿ustedes están participando? Y te dicen no. Les preguntas a las diferentes organizaciones. Nosotros coordinamos con diferentes organizaciones como la Mesa Agropecuaria, como ANTA, como la Mesa por la Soberanía Alimentaria, y a ninguno de ellos les están comprando. Entonces, ¿de dónde está saliendo ese producto? Esa es la situación que nosotros decimos. ¿Estarían dispuestos entonces a abrirse y participar? Nosotros siempre hemos dicho... Si es que hay un subsidio, obviamente... exactamente. Como usted lo dice, ¿no? Y nosotros hemos dicho siempre, la disposición de campo es participar en coordinación con el gobierno, hacer propuestas, porque quieras o no, nosotros conocemos dónde está el principal problema, sabemos las posibles soluciones, no estamos diciendo que nosotros vamos a resolver solo la situación del sector agropecuario, sino que la situación del sector agropecuario se va a resolver con la participación de todos los actores, llámese estos, productores, gobierno, inclusive hasta los mismos consumidores. Sería bueno que hiciéramos una mesa de diálogo y negociación para que toda esta situación que se está dando no se siga dando. Pues, o sea, la gente ya no soporta el precio de la canasta básica y se debe a la situación de la falta de coordinación y de apoyo de parte del ministerio hacia la... ¿Cuál es el factor, digamos, que hace marcar esa no atención de un sector como ustedes frente a una política de incentivo productivo agrícola en el país? El problema es que se mira desde un punto de vista partidista. Punto de vista, si no pensás igual, tal como yo pienso, ya tus aportes no sirven. ¿Y eso es cierto o no es cierto? Es cierto. Digo, ¿es cierto de que son partidistas ustedes? No, o sea, no somos partidistas. O sea, cada uno de nosotros tiene su ideología, no las miramos dentro de la organización. Nosotros hemos criticado a los diferentes gobiernos, hemos dicho las cosas cuando las están haciendo bien. Si fuéramos partidistas, no hubiéramos coordinado con los 3 ministros de Agricultura primero que tuvo el gobierno del presidente Bukele. O sea, no somos partidistas. O sea, que en determinado momento, en tiempos de elecciones, te miran cerca de algún partido, te miran cerca de otro partido. Eso no quiere decir que seas partidista, sino que, por ejemplo, en mi caso, pueden revisar que mi persona nunca ha estado en ningún partido político, nunca. Y ese es digamos, como el factor que ustedes identifican que hay en esa como barrera, ¿no? Para poder trabajar, porque sin duda alguna aquí, y este es un factor de estudio que hemos tenido siempre, o de análisis, que tenemos ese déficit, ¿verdad?, de producción, de precios, pero ahí están los productores. Sí, exacto. Preguntándose, bueno, por ejemplo, cuando empezaron a dar los paquetes agrícolas en el tiempo del presidente Elías Saca, que fue el primero que empezó a dar los paquetes agrícolas, nosotros dijimos,
que el listado, el padrón lo manejara el CENTA, porque el CENTA se supone que es una institución que está para la transferencia de tecnología. En su momento, con el presidente Saca, era manejado por los alcaldes, por los diputados y por diferentes gente cercana al gobierno. Posteriormente, Mauricio Funes intentó hacer un listado, pero al final los terminaron manejando los alcaldes. O sea, y los alcaldes de cada uno de los partidos que ha estado en su gobierno solo apunta a la gente que es de su partido y saca a la gente que no es de su partido. Y esa ha sido política de siempre, o sea, desde que surgieron los paquetes agrícolas. Hablemos entonces del estado actual de la agricultura bajo esa, digamos, mirada, ese horizonte, ¿verdad?, que plantea como el desafío de lo cual en los últimos años hemos venido hablando, ¿no? Sobre la necesidad de cómo establecer una política sectorial basada en muchos aspectos que tienen que ver con compra, incentivos y otros aspectos elementales. Voy a una pausa, regresamos 7:17. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre, la calidad a esta hora de la mañana es para que invitarlos a ustedes a que puedan saborear una buena taza de café. Y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos esta conversación con Luis Treminio. Él es presidente de la Gremial Campo, haciendo en una primera instancia una lectura acerca de la implementación ya del primer centro de abasto, que de acuerdo a las proyecciones del gobierno busca paliar fuertemente y ofertarle a la familia salvadoreña productos agrícolas a precios bajos. Factor que de alguna manera tiene un poco a la expectativa al sector agrícola, como lo decía Luis, en el sentido de poder estar ellos también atentos a saber cómo sacar provecho precisamente de este centro de abasto y poder participar del mismo. Vamos ahora a pasar a hablar acerca del estado actual de la agricultura, sabiendo de que arrastra una serie de, digamos, de desafíos que hemos estado abordando cuando hemos tenido la oportunidad de conversar en este mismo set, Luis. Sí, fíjese que la situación de la agricultura cada vez se va poniendo más compleja. ¿Por qué? Porque, digamos, ya no hay relevo de generación. El problema es que los jóvenes ya no quieren participar en la agricultura. Los jóvenes, hemos dicho nosotros, y muchas de las encuestas que se han hecho, están más preocupados por cumplir 18 años y emigrar, ya sea a la ciudad o fuera del país, y por ende cada vez se va manteniendo la agricultura por personas de la tercera edad, y las mujeres son las que están manteniendo ahorita el sector agropecuario. Nosotros hemos dicho y venimos diciendo desde hace varios tiempos de no hacerse nada por la agricultura, 5 o 8 años máximo, consideramos que vamos a quedar sin agricultores. ¿Por qué? Porque, como les decía, el promedio de la edad de los agricultores es de 63 años, es una edad bastante avanzada ya, y para bajo las condiciones del trabajo es bastante fuerte, cada vez se vuelve más pesado para ellos porque van avanzando de edad. Por lo tanto, nosotros hemos dicho y hemos buscado como plantear que hay que promover la agricultura nacional, y hay que promoverla en tiempo. Por ejemplo, decíamos nosotros, cambiaron de paquete a
a tarjeta. El paquete significaba más o menos $150, la tarjeta 75. No se entrega por lo general al tiempo, porque por ejemplo... Y que ya no es paquete, ahora es una tarjeta. Ahora por eso, ahora es tarjeta. ¿No? Por ejemplo, hoy no se entregó dinero para la producción de frijol. Hasta ayer empezaron a aperturar que les iban a dar les iban a depositar en esa tarjeta $35 a los productores, pero ya esos $35 ya no va a servir para la producción de frijol. ¿Por qué? Porque la producción de frijol está por salir. Yo sé que eso le va a ayudar al productor, pero no va a ayudar a promover, a mejorar la producción nacional. A la hora de hacer, digamos, el estudio pertinente del tema que tenemos en abordaje esta mañana, empecé a buscar elementos nuevos que nos permitieran un poco enriquecer el contenido de esta conversación y del énfasis mismo sobre el tema de cómo, digamos, analizar los factores desafiantes para tener una mejor agricultura en el país. Y veía que dos de las encuestas que han sido mostradas, creo que de la UCA y la más reciente de la Universidad Francisco Gavidia, de Disruptiva, hablaba precisamente sobre la disminución de personas interesadas en trabajar en la agricultura. Sí, definitivamente. Súper preocupante, o sea, ¿no? Sí, preocupante. O sea, y por ejemplo, nosotros hemos dicho, por ejemplo, no se pone énfasis donde se debería de poner, elevar la producción. Y, por ejemplo, tenemos en el país, son muy pocos los distritos de riego que existen, hay solo 3. Y de los 3 no funciona uno, ¿sí? Que es el Empacahuapa, que fue destruido, se destruyó desde la tormenta tropical Ida, que fue en el 2009. Han pasado 3 presidentes y con el actual sería el 4º presidente en que se está repitiendo, o 3 periodos presidenciales. Pasó Mauricio Funes, no hizo nada por el distrito de riego. Sí ha habido entonces un descuido, no debo decirle, como ustedes lo denuncian, sino que siempre. Nosotros hemos dicho que la denuncia es con todos los gobiernos. Todos los gobiernos anteriores. Exactamente. Incluso, vamos a la pregunta, vamos a preguntas del público. Buenos días, como consumidor ya no soporto el precio de la canasta básica por el alto costo, pero también hay que ser empáticos de parte de la organización, en este caso Campo, y estar esperando un subsidio de parte del gobierno para dar sus cultivos, sino tratar de ayudarnos todos. Definitivamente, o sea, lo que pasa que, a ver, ¿cómo vamos nosotros como productores? Por lo general, en el caso de granos básicos, son productores de subsistencia. ¿Cómo vas a dar por abajo del costo de producción? No podés, o no puedes mantener esa situación. Entonces, por eso es que nosotros decimos que hay que buscar el subsidio de parte del gobierno. Vamos a otra pregunta. Dice, buenos días. ¿Los mercados municipales se están viendo afectados por estos agromercados? Pregunta. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Y al final de cuentas, o sea, muchos de los productores venden en los mercados municipales. Los mercados municipales se los ponen a la par casi de, por ejemplo, en Ayutuxtepec. O sea, afectados los vendedores de mercado, pero beneficiada también la población, porque entiendo que mucha población... ¿A cuántas personas pueden beneficiar con los agromercados? Cuando hay baja producción, cuando... Quisiera tener ese dato, es bien interesante, porque hasta este momento entiendo que ha sido visto con muy buenos ojos. Sí, es que nosotros no estamos diciendo que está mal, lo que estamos diciendo es que hay que promover la agricultura nacional para que de los agromercados sean distribuidos productos nacionales, no seguir promoviendo importaciones, y eso es lo que nosotros hemos dicho. A ver, tenemos más preguntas a esta hora de la mañana. A usted gracias por sintonizarnos. Esa actitud contraria a lo que hace el gobierno los hace ver como partidistas, dice otro televidente acá.
Es que no es una actitud en contra del gobierno, nosotros estamos diciendo lo que no se está haciendo. Y si eso es estar en contra del gobierno, entonces estamos en contra del gobierno. Estamos en contra de las cosas que no se están haciendo. Estamos diciéndoles, hagamos las cosas bien, busquemos cómo mejorar la agricultura, busquemos que lleguen precios justos al consumidor también, porque nosotros somos del criterio que el consumidor también debe tener precios justos. Y eso es lo que hemos dicho durante... Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Qué acciones han hecho ustedes para poder dialogar y encontrar espacios de participación dentro de los agromercados y también, dice acá, del centro de abasto? Dentro del centro de abasto, cuando se estaba estudiando la alternativa, lo buscaron, nosotros dimos nuestro aporte, dijimos, esto puede ser siempre y cuando se apoye la agricultura nacional. Inclusive nosotros cuando hicieron el decreto mirábamos con muy buenos ojos la medida, porque se hablaba de una junta directiva y que dentro de la junta directiva iban a participar los del sector agropecuario, con representantes del sector agropecuario, pero después la misma Asamblea Legislativa reformó el decreto y dijo ya no va la junta directiva, ahora va un gerente general, y este gerente general va a tener la facultad de crear sociedades anónimas. Entonces, al final, cuando creas sociedades anónimas, nosotros sabemos que no es prohibido, pero una sociedad anónima, una empresa, lo que busca es utilidad, busca ganancia. Claro. Si no, no la van a hacer. Entonces, definitivamente dejaron de fuera lo bueno que iban haciendo y retrocedieron a hacer esto. Aquí hay, ¿cómo se le llama? Contradicciones que me gustaría todavía, lástima el tiempo, como por ejemplo, bueno, en los agromercados los vendedores se quejan, en los mercados municipales se quejan los vendedores de los agromercados, pero se beneficia un segmento de la población beneficiado con el tema de precios. Sí. Ahí hay algo que, cómo lograr equiparar, ser equilibrio. Vámonos ahora a la parte del centro de abasto. Usted me ha reconocido esta mañana, me reconoce que no pueden competir con los precios que ahí se dan. Entonces, si la población se beneficia, pero ustedes como productores no pueden llegar a competir, entonces... A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor de maíz, dice, vamos a poner el precio de maíz a un precio por el doble del precio que está? ¿Qué pasaría si Nicaragua dice, yo te vendo el frijol por arriba del precio que está? Porque tanto Estados Unidos como en Nicaragua hay subsidios y por eso pueden producir más barato. ¿O qué pasaría si en determinado momento esos países dicen, ya no vamos a permitir exportaciones? Quedamos desabastecidos. Y por eso es que nosotros decimos hay que buscar. Conclusiones al cierre de este ciclo invernal. Que hay que trabajar en coordinación con las organizaciones, el gobierno, para buscar cómo construir una política nacional agropecuaria que beneficie a los productores, pero que también beneficie a los consumidores. A las puertas del cierre del invierno estamos. A las puertas. Estamos, ¿sí? ¿Tenemos buena producción? Tenemos mala producción. Año. Tenemos un déficit para el siguiente año de 7.600.000 quintales de grano. Me queda el sabor de poder seguir conociendo más, pero el tiempo se nos fue. Luis, como siempre, gracias por el tiempo de venir a darnos a conocer el estado actual de la situación agrícola en el país. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Ernesto, y un saludo a los productores agropecuarios dentro del país. Gracias. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cuál es el objetivo y el resultado del censo que ha dado a conocer el Banco Central de Reserva? Interesante información que recoger y poderla analizar desde la perspectiva de cómo estamos, cuántos somos, ¿verdad? Y otros aspectos elementales para poder formular políticas públicas. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, que nos acompaña esta mañana para darnos a conocer pormenores acerca del resultado ya una vez tabulado y todo y concluido de lo que es el censo, que sin duda alguna representa una herramienta muy importante, no solo en la materia de divulgación de los primeros resultados de este, sería el 7º censo de población y 6º de censo de vivienda después de 17 años, sí, de espera. Ahora pues se cuenta con este censo de población y vivienda que sin duda alguna pues va a permitir saber con certeza cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos, y sobre todo también como una herramienta oportuna para el establecimiento de políticas públicas, que creo que es bien importante a partir de los resultados. Bienvenido, presidente, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, gracias por la invitación. Buenos días al pueblo salvadoreño que nos sintoniza a través de Canal 21. Es un gusto para mí estar acá y compartir con ustedes los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado este mayo de este año, y que teníamos 17 años de no tener un censo en El Salvador, cuando el estándar internacional nos dice que la metodología también nos indica que debe de ser al menos cada 10 años una ronda censal. El Salvador tenía 17 años de no tener un censo, eso nos tenía desfasados en el tema de datos, pero que a partir de este censo podemos comunicarle a los salvadoreños cuántos somos y para poder tomar mejores y más políticas públicas. Ese es el tema, digamos, elemental, ya para entrar un poco en detalles y ver la parte quizás importante de saber cuántos somos, a qué nos dedicamos, la mayoría, lo que etcétera. Pero, ¿por qué es importante tener entonces el censo, no? El censo como tal es la metodología lo indica, que es el operativo que un Estado, el mayor operativo que un Estado puede realizar en tiempos de paz. Es decir, es el mayor operativo logístico que puede realizar un Estado. ¿Para qué? Para conocer cuántos somos, dónde vivimos, cómo estamos distribuidos, de qué están fabricadas nuestras casas, cómo tenemos nuestro techo, nuestras viviendas, cuál es el nivel de hacinamiento, cuántos hogares son colectivos, qué tipo de familias tenemos, si tenemos más nucleares, extensas, monoparentales, si somos más mujeres, si somos más hombres, si hay más, a cómo está el índice de natalidad, el índice de mortalidad, el bono demográfico, que es muy importante, pero hay que recalcar algo también que nos enorgullece como Banco Central haber realizado este censo, es que es el primer censo digital en El Salvador. Ya lo mencionaba usted, Ernesto, han habido 7 censos, el que hizo el Banco Central en este año es el último, pero ninguno había sido digital hasta este último. Somos una sociedad digitalizada, según el muestreo, la muestra, ¿no? Y este censo es un esfuerzo de nación, un esfuerzo de muchos participantes, que primeramente queremos agradecer a Dios por permitir hacer este censo, porque sin su voluntad no es posible hacer nada. Al presidente Bukele, que a través de su liderazgo y a través también de la confianza que la población le tiene, nos permitió llegar a las más de 1.920.668 viviendas, hogares, que tocamos las puertas y que muy amablemente nos abrieron las puertas al censo y que compartieron su información con los más de 13.000 censistas y personal que se contrató para realizar esta titánica labor, que se sometieron a rigurosos procesos de selección. Aplicaron cerca de 85.000 personas para las 13.000 plazas que dimos. Participaron desde la selección, capacitaciones virtuales y todo lo demás para poder llegar hasta cada puerta del hogar. También, somos más hombres, hay más mujeres que hombres, ¿no? Sí, tenemos en El Salvador específicamente 52.8% de mujeres, que equivalen a 3.181.443 personas, y también hombres, con la diferencia que son 2.848.533
hombres, es decir, un 47.2. Esa tendencia es la que venía del censo 2007, sí, solamente que allá las mujeres equivalían a un 52.7. En este momento es 52.8% y esa es la pirámide poblacional que el censo 2024 determinó. Si la comparamos con el censo 2007, que es la lámina número 11 exactamente, podemos ver notorias diferencias, podemos ver que el índice de natalidad ha bajado, podemos ver que hay menos nacimientos, podemos ver que el envejecimiento también se ha ensanchado, pero lo importante acá, que es una oportunidad para El Salvador, que tiene un bono demográfico, que es un bono demográfico, aquella población que está activa para poder trabajar, que es la parte más ancha de la pirámide, y eso nos permite poder dinamizar aún más la economía, porque tenemos mucha mano de obra que está dispuesta y en la edad propia para poder trabajar, para producir en la economía salvadoreña. Esto es un dato que evidentemente no todos los países lo pueden tener. En el caso de Europa, la pirámide poblacional es invertida. Allá hay mucha persona mayor que está trabajando porque no hay los jóvenes que puedan dinamizar la economía. Ahora, esta información, como lo hemos planteado, es relevante para poder de alguna manera definir esas políticas. Claro que sí. ¿Cuáles son, digamos, los enfoques medulares que el país necesita ahora con esta visión que se inyecta a partir de esta información que se recoge con los censos? Para empezar, el censo nos determinó datos. Población y vivienda. Entregamos datos, entregamos mucho más. Por ejemplo, en esta primera entrega, entregamos población, edad, sexo, parentesco, vivienda, estado familiar, uso de la tecnología de información, dificultades o limitantes, migración interna, etnia, y tenemos a nivel desagregado de departamentos. En enero próximo damos una segunda entrega, que también tendremos más productos, natalidad, mortalidad, fecundidad, y también más productos para poder distribuirlos ya no solo a nivel de departamentos, sino que a través de distritos. Y luego en marzo del siguiente año también tenemos otra tercera entrega para poder entregar toda la información disponible de este censo. Actualmente lo que estamos haciendo nosotros es entregar el dato principal, que en El Salvador habitan 6.029.976 personas en el territorio nacional. ¿Cómo fue posible lograr este dato? Pues recorrimos el 100% de El Salvador, recorrimos cada metro de El Salvador, y esto fue gracias a las medidas de seguridad implementadas por el presidente Bukele, que nos permitieron que nuestros censistas llegaran hasta cada puerta. ¿Hay un margen de error, presidente? No, no es error. ¿No hay margen, o cómo se puede, digamos, interpretar en la jerga que comprende una digamos, investigación de esta naturaleza de campo? Lo que no se conoce como margen de error, la metodología no dice eso. Sí. Es decir, existe un nivel de rechazo, pero que en el caso de El Salvador fue de un 0.2%. Es decir, nosotros recolectamos la data del 99.98% de la población. Es bastante precisa, entonces. Es altamente 6 precisa. millones, ¿cuántos? 6 millones. 29.976. Se creía que éramos más, ¿no? Sí, de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos, en su proyección que tenía para este año era de 6.8. En el 2021 lo actualizaron porque las condiciones demográficas de El Salvador lo ameritaban, y lo actualizaron a 6.3. Pero evidentemente, si comparamos una proyección a un censo real, predomina evidentemente el censo, porque el otro es una proyección tomando base de datos de 17 años antigua. Es decir, lo más certero es este dato que tenemos de 6.029.976, pero también nos garantiza que, por ejemplo, los organismos internacionales que son aliados técnicos financieros de este proceso nos avalan el censo que hemos realizado. ¿Y lo ven desde qué punto de vista? ¿Positivo como instrumento o, digamos, un mapa casi preciso para poder definir cualquier tipo de política pública? Ellos estuvieron con nosotros en el lanzamiento, que fue antier. ¿Sí? Estuvo el director de CEPAL, del Centro Económico para Latinoamérica y el Caribe, y también de CELADE,
que es el Centro Latinoamericano Demográfico, también vinieron del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, el Buró de Censos de Estados Unidos, además del Banco Interamericano de Desarrollo, que dieron su posición que tenemos un censo de alta calidad, cumpliendo con los más altos estándares internacionales sobre censos y también con la metodología más actualizada para este tipo de procesos. Okay. Ellos estuvieron tanto en la planificación, estuvieron en la realización y también nos acompañaron en la primera entrega de resultados y obviamente nos van a seguir acompañando dentro de toda la ronda censal, que todavía hay más. Hay mucha información. Yo creo que más allá de centrarnos en uno en particular, sí, es invitar a quienes estén interesados, porque esta información está disponible, ¿no? Está disponible en el sitio web del Banco Central de Reserva. Okay. Hay un apartado especial, un geoportal, que no solamente son datos, es un dashboard interactivo donde pueden tener toda la información que se recolectó. Eso sí, no busquen información individual, porque eso no, claro, no se va ahora a publicar la información individual. Es decir, que mi vecino, mi compañero de trabajo, no, esa información no está disponible, ni la busquen porque no la va a encontrar. Okay. Está a nivel de estadística. Creo que es importante poder en su momento saber qué significa que San Salvador y La Libertad tenga la mayor concentración de habitantes. Esto, de acuerdo al análisis que hacen algunos estudiosos de la sociología, dicen, representa un hecho importante de información, pero también un gran desafío para la definición y la concreción de políticas públicas que favorezcan servicios básicos para ellos. Es correcto. Es un gran desafío. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. También entiendo que Chalatenango y Morazán son los, digamos, departamentos que reflejan menos concentraciones de población. No, es Cabañas y San Vicente. Es Cabañas y San Vicente. Perdón un poco, gracias por el lapso. Vamos entonces a una pausa y seguir conociendo detalles acerca de estos censos. Vamos a la pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué significa tener San Salvador? ¿1.4 millones de habitantes o 1.5? Creo que es el dato. Podemos poner la gráfica, por favor. En la número 12 la pueden encontrar. Ahí está el mapa donde nos confirma que hay en San Salvador, solo en el departamento de San Salvador, 1.563.731 habitantes, seguido por el departamento de La Libertad, que es casi la mitad de San Salvador, con 765.879 personas. El ranking de tercer lugar se lo lleva Santa Ana con 552.938 habitantes. Y ahora nos vamos en contraposición, Morazán, Cabañas, San Vicente, que están en el top 3 de los menos poblados. Cabañas se lleva el primer lugar, 143.049 personas. San Vicente el segundo lugar con 161.853 personas y Morazán 169.784 personas. Esto es un dato revelador. ¿Para qué funciona? Pues para poder tomar una decisión sobre cualquier tema de política pública, independientemente, puede ser por el gobierno, también puede ser por empresas, puede ser por investigadores, por análisis, por estudiantes o por cualquier uso que se le quiera dar. Es mejor tener información actualizada que no tener una información que teníamos 17 años de no tenerla. Para nosotros es sumamente importante decirle a la población salvadoreña que gracias a que nos compartió la información, ahora nosotros estamos poniendo a disposición de las personas que toman decisiones datos actualizados que muestran una realidad del país y que no los estamos entregando 2 años después de haber realizado el censo. Al contrario, lo estamos entregando 3 meses después
de haber realizado el censo. En países es muy normal que hacen el censo un año y un año después o 2 años después están entregando los resultados. Para el Banco Central y para el gobierno del presidente Nayib Bukele, ese costo de oportunidad no es lo adecuado. Pues si invertimos muchísimo en hacer un censo 100% digital, que eso nos ayudó a entregar los resultados 3 meses después de haber finalizado el censo, nos da la oportunidad de tomar las decisiones en el momento casi preciso que se hizo el censo. Esa es la oportunidad que nosotros vemos de realizar un censo a través de dispositivos móviles y no realizarlo a través de papeles y lápices, que después es un proceso muy largo para poder digitalizar eso. Tenemos preguntas del público. Vamos a ver, dice acá, buenos días, ¿por qué anunciar los datos a punto de finalizar el año que afecta a los indicadores totales por cada 100.000 habitantes? ¿Por qué anunciar los datos? Porque es la responsabilidad del que hace el censo anunciar los datos. ¿Y por qué los anunciamos? Porque creemos que el tiempo récord con que los estamos anunciando le da la oportunidad de poder corregir cualquier desafío. Y no solo eso, al final es hacer lo que se tenga que hacer para aprovechar las oportunidades que nos den los datos y también los retos y desafíos que nos están dando estos últimos datos que no los teníamos desde hace 17 años. Ok, dice, saludos Ernesto y al presidente del banco. Le pregunto, ¿no era mejor esperar a enero? De acuerdo a la metodología y a los organismos internacionales, es mejor publicar los datos más pronto de cuando se hizo el censo para que se tomen las mejores decisiones y basado siempre en los datos para corregir desafíos y aprovechar las oportunidades. Viviendas. Pasemos a viviendas. Es un dato muy importante. Un tema muy interesante. ¿Cómo están las viviendas en El Salvador? Podemos ver que hay en total estructuras en El Salvador, hay 3.724.015 estructuras. Si lo comparamos con el censo del 2006, fueron 1.732.856 estructuras. Es decir, tenemos casi 2 millones más de estructuras que teníamos hace 17 años. Ahora la importancia de tener datos actualizados. Y casi el 60% de las estructuras son viviendas en El Salvador. ¿Dónde se concentra el mayor parte de estructuras? Pues San Salvador, con un 24.3% del total de las estructuras. La Libertad también concentra muchas estructuras. ¿Y qué tipo de estructura o cómo están distribuidas las viviendas? En la lámina 28, por favor, nos indica que en El Salvador hay 1.841.206 viviendas ocupadas. Y que de esas viviendas ocupadas, el 95% son casas independientes. Pero también tenemos los apartamentos, que es 1.9%. Hay mesones también. Podemos destacar cuántos apartamentos hay en El Salvador. Hay 35.180 apartamentos. Mesones, sí. Hay 21.859. Champas también tenemos 19.614 tipos de champa. ¿Cuántas viviendas hay en El Salvador en total? Existen 2.270.180 viviendas, pero no todas están utilizadas. Ya mencionamos cuántas están utilizadas. Y de esas que no están utilizadas, el 47.1% de las que no están utilizadas son viviendas de tipo ocasional. ¿Qué son esas viviendas de tipo ocasional? Las que se utilizan para ranchos de playa, cabañas, Airbnb o cualquier otro tipo de vivienda, por ejemplo, de los hermanos lejanos que tienen una vivienda acá y que vienen por cierto periodo a disfrutar del Salvador. Esas son las viviendas que están desocupadas, que son casi el 50% del total de las desocupadas. También hay un 19.9% de las viviendas desocupadas que están en estado de abandono. Ese es un tema que también llama mucho la atención. Un dato importante es sobre el tema de precios, que también habla sobre el costo de la vivienda, ¿no? Por supuesto. No. Ese dato, costos de vivienda, no solo lo refleja. Es la tenencia. Sí tenemos solamente nosotros tenencia, pero... tenencia.
La tenencia sí la tenemos, también tenemos el tipo de construcción que nos dijeron los salvadoreños, los habitantes del país, que las paredes, es un 77.3%, las paredes de sus viviendas están hechas de bloque, ladrillo y concreto. Hay de adobe, sí, pero ha bajado conforme al censo 2007. Hay de lámina, sí, claro que sí. Es la 32, ahí la tenemos. El piso ha crecido muchísimo, el piso de cerámica ha bajado, el piso de cemento y la losa de cemento también ha aumentado. El piso de tierra ha bajado de 23 a un 12.1%. Vámonos a la tenencia. Está en la lámina 34. La tenencia, por su parte, del total de las viviendas, hay un 57.9%, es decir, que hay 1.047.072 casas que están totalmente pagadas y son habitadas por sus dueños. Pero hay un 15.2% que declaró que su casa está alquilada, prestada, es una cantidad bastante alta, son 14.4%, y casa propia, pero pagándose a plazo, es un 8.8%. El acceso al agua, que es importantísimo también, podemos destacar que el 85.6% de las viviendas en El Salvador tiene un suministro de agua. ¿En qué departamentos se observan mayores índices de envejecimiento? Porque hay un dato ahí que también es curioso. Y hay otro dato que quizá agregó, que ya lástima el tiempo se fue, que tiene que ver con el estado civil, ¿no? ¿Cuántos solteros, cuántos casados hay más? Casados. El envejecimiento. Vamos a ver, envejecimiento, que porque es un dato que ahí estaba. Sí. Quisiera encontrar la lámina donde está ese dato, ¿no? Claro que sí. Es la lámina número 23. Vamos a correr en el tiempo, pues sí. El tiempo se nos agotó para el abordaje. Chalatenango es el departamento con mayor porcentaje de población adulta. ¿Cuánto del total de adultos mayores concentra? 16.7%. ¿Qué nos indica eso? Que en Chalatenango las personas están viviendo mucho más que en otros departamentos. Por ejemplo, pues el departamento de Sonsonate es el que tiene el menor índice con 12.9%. Ahora vamos con el tema de Estado civil. Estado civil, que es importante, ¿no? El Estado civil. El 33.5% de los habitantes de El Salvador se encuentra soltero. Es decir, eso es las personas que ya pueden contraer matrimonio, que es mayores de 18 años. Ellos declararon que están solteros, 33.5%, casados un 28.7%, acompañados 22.2%, separados 8.3%, viudos 5.7% y divorciados 1.5%. Un dato interesante para seguir escudriñando más adelante. Le agradezco muchísimo que nos haya dado esta información, que sin duda alguna nos provoca seguir indagando más, porque hay datos de tecnología, en fin, de idioma, de orígenes, de aborígenes, en fin, de tantas cosas importantes. Y todo lo pueden tener en el sitio web del Banco Central de Reserva. Ahí están disponibles 24/7. Muchas gracias. 8 de la mañana en punto. No se pierda Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso, 8 de la noche por Canal 21. 9 de la noche por Canal 19. Hoy Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso, no se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.